Bueno, Benedict, saludar a Edgardo y al pueblo hondureño y a los amigos. El día de hoy hemos dado un paso importante en el Congreso Nacional reformando los primeros artículos a esta reforma que va orientada a reformar varias leyes. Se ha reformado ya los artículos del Código Penal y lo que es la ley contra el financiamiento del terrorismo. ¿Qué se reformó hoy o qué quedó aprobado el día de hoy? El 222 del Código Penal, que establece el delito de extorsión. En palabras sencillas, ¿qué fue lo que aprobamos? Que a partir de la vigencia de este artículo, con solo el hecho de hacer una llamada para extorsionar a un ciudadano hondureño o a un negocio, con solo el hecho de estar mandando mensajes de extorsión, de mandar nota extorsiva, se podrá sustentar ante los tribunales como consumado el hecho de extorsión. ¿Qué pasaba en la actualidad? Se tenía que llegar hasta la entrega del dinero para poder sustentar ante los tribunales el delito de extorsión. Por esa entrega que se realizaba, se perdió la vida de miembros de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. También pudieron perder la vida las víctimas o las personas que eran extorsionadas. Y ahora ya no va a ser necesario. Con esto esperamos, una vez publicada, que la Fuerza Nacional Anti-Extorsión y los cuerpos de inteligencia e investigación nos den resultados de inmediato. Al día siguiente, a los primeros días, empezar a ver ya los resultados, que por eso le hemos dado el respaldo en el Congreso Nacional. Aparte de esto, se aumenta la pena un tercio, que es de 15 a 20 años la pena normal, y ha aumentado un tercio si en la extorsión se utilizan menores de edad, si utilizan personas en estado de vulnerabilidad, si por la extorsión a un negocio o a una empresa se da el cierre del negocio, también sería aumentado un tercio, si también las llamadas o mensajes o cartas son originadas de un centro penal, se aumenta un tercio, y también si la llamada o la nota es por gente del extranjero en vínculo con personas nacionales, se le aumentaría un tercio. Y queda claro, como estaba establecido en la reforma anterior, que si se le da muerte a la víctima, al familiar, al dueño del negocio o empleado del negocio extorsionado, la pena será privación de libertad de por vida. Y el otro tema importante que se ha aprobado el día de hoy es la reforma a los delitos de terrorismo. ¿Qué queda ahora? Que el ciudadano o el criminal o los grupos criminales que ejecuten actos violentos, que estos actos violentos alteren la paz, alteren la tranquilidad del pueblo hondureño, que por estos actos violentos aterroricen a la población, para que un determinado hondureño, determinado grupo, determinada empresa, determinado sector haga o deje de hacer algo, se le podrá elevar al tema de terrorismo. E igual a aquellos grupos o personas que suplanten a la autoridad en determinados territorios. En ejemplo, cuando en un barrio, una colonia, ahí no entra ni la autoridad, o le dicen usted no puede salir a tal hora, usted ya no puede entrar después de tal hora, o la sacan de la población, o de los lugares donde ellos han vivido toda una vida, se le podrá calificar como terrorista. Y en el tema inicial, por ejemplo, a una persona o a una empresa que están extorsionando y les queman la unidad de buses, le queman la unidad de repartidores de carros, se le sustentará como delito de terrorista. Con esto hemos dado un paso importante, hemos dado un gran avance el día de hoy, respaldando primero a los operadores de justicia que ponen en peligro su vida a diario, y segundo, hemos dado un gran respaldo al pueblo hondureño, a las personas que han sido víctimas de este flagelo, a las personas que han cerrado su negocio, que le han quemado su unidad de transporte, a aquellas personas que han perdido la vida humana de algún ser querido. O sea, hoy hemos dado un gran avance y esperamos el día de mañana continuar con la aprobación de este decreto. ¿Cómo quedan las protestas, y si por acciones de las protestas se queman negocios o se queman otro tipo de vehículos? ¿Cómo queda esa situación? Hay que delimitar bien los temas. La protesta pública de un partido político, de un grupo social, de un grupo gremial, de un grupo estudiantil, llámese X grupo social, eso está garantizado en la Constitución, es una garantía y una libertad de los ciudadanos hondureños, está consagrada en los tratados de derechos humanos de los cuales Honduras forma parte. Pero aquí hay que dejar algo bien delimitado: la protesta es pacífica. Yo le pongo varios ejemplos hoy en la mañana y hablando con varios compañeros. Si en una protesta pública de X grupo se le da muerte a una persona en esa protesta, ¿eso es homicidio o es protesta? ¿Qué es? Es homicidio. Si en una protesta pública se origina uno, dos o tres o un grupo de personas originan un acto de terrorista, no es protesta, es un acto de terrorismo. Pero ¿a quiénes se le puede presentar un grado de responsabilidad penal? Al que ejecute el acto, no es al que anda en la marcha o al que anda... Es a la persona. Si a usted le mete fuego a un negocio, llámese determinada comida rápida, y en ese negocio atenta contra la vida de los que estaban trabajando, de la gente que llegó a comer,
posiblemente pudo haber alguien en el baño que no se dio cuenta cuando llegó el fuego y puso en peligro las vidas humanas para exigir algo, perfectamente se le pudiera aplicar la figura de terrorismo. ¿Ahí queda claro que es un delito? Queda claro, 335 y 335A, más la reforma que se dio en la ley contra el financiamiento del terrorismo. Edgardo, hay que explicar dos temas. El delito de terrorismo está en el 335A. Queda claro que, primer tema, aquellos grupos o integrantes de asociaciones ilícitas que ejecuten estos actos violentos para quitar la paz, la tranquilidad, que aterroricen a la población, se les podrá sustentar como terroristas. Hablamos grupos de asociación ilícita, eso quedó claro, Edgardo, así como usted lo manifestaba. ¿Se hace alguna modificación? ¿Por qué razón? Es bueno que nos dé el espacio para explicar qué nos acreditaron los cuerpos de inteligencia. Escuche bien, Edgardo. Del 100% de las extorsiones en el país, un 80% es de grupos de asociaciones ilícitas. Su 80% de estos, de los que ejecutan este flagelo y este delito, pertenecen a grupos de asociaciones delictivas o asociaciones ilícitas. Pero queda un 20% que son grupos independientes o que son personas, una o dos personas que han sido de criminalidad común e incursionan a este flagelo de la extorsión y de la quema de buses o la quema de transporte o la quema de unidades repartidoras. Por eso se deja más amplio en el tema de personas que no sean miembros de asociación ilícita, pero que estén causando este grado de terror, poderle sustentar esta causa, porque si no se ampliaba con esa visión, estaríamos hablando que pudimos haber dejado un 20% de impunidad en este flagelo de la extorsión y en este flagelo de la quema de buses y quema de carros repartidores. Cualquier persona que incurra en una de estas acciones, quema de autobuses, quema de negocios, quema de carros repartidores, puede ser acusada de terrorismo sin necesariamente que pertenezca a una asociación ilícita. No le escuchamos, no le escucho, es que hay interferencia aquí, Edgardo, no le puedo escuchar. Sí. Le decía, abogado, que con esta reforma entonces cualquier persona que incurra en alguna de estas acciones puede ser acusada de terrorismo sin que necesariamente pertenezca a una asociación ilícita. No se le escucha el teléfono. A ver. ¿Cualquier persona puede ser acusada de terrorismo? Sí, Edgardo, si una persona o dos personas no son miembros de los grupos delictivos denominados asociación ilícita, pero esta una o dos personas, y vámonos al ejemplo claro para que podamos entender. Si una o dos personas no son miembros de MARA o de asociación ilícita, pero estas personas, una o dos, estén ejecutando actos de extorsión a una empresa que distribuye un determinado producto y que de esta extorsión se origine también la quema de los carros repartidores para que este negocio o esta empresa pague determinada cantidad, se le podrá sustentar el delito de terrorismo. Y por eso explicaba, casi un 20% de las personas que dedican, o de los grupos o de los delincuentes que dedican la extorsión, un 20% del 100 en su totalidad no pertenece a grupos de asociación ilícita, y yo creo que era necesario e importante dejar salvado cada una de estas aristas en este tema.